Muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, directos al grano como siempre, vamos a tratar un tema fundamental, no en todo camino espiritual, y es el objetivo de la oración. Bueno, mucha buena gente piensa, eh, bueno, que Dios es un ser localizado, sobre todo en el cristianismo, ¿no? Es que es un ser localizado en algún lugar del cielo, ¿no? Le oran por lo que desean y esperan a ver si se les concede, ¿no? La conocida contemplación. Pero bueno, ante esto lo primero que se me ocurre es desde cuándo, ¿no? Un padre no quiere darle a sus hijos lo que necesitan, ¿no? Esta es la gran pregunta que tiene que hacerse todo aquel que está o quiere unirse a las líneas de Dios, ¿no? Y es ese tipo de oración la que ha atrasado a muchos cristianos y la que ha aumentado, ¿no? La escepticidad del escéptico, valga la redundancia, porque es un tipo de oración en la que el ser humano se reduce a un estado de conciencia primitivo. Si queremos elevarnos, por ejemplo, a la altura a la que se elevó Jesús espiritualmente, debemos orar como Él lo hacía y entrar en la verdadera comunión con el Padre. Bueno, cuando Jesús dijo entrad en vuestra cámara interna, ¿no? Cuando estaba dando indicaciones de cómo orar, dijo entrad en vuestra cámara interna. No dijo, con eso nos dijo todo lo que necesitamos saber, porque es que hay un lugar dentro de nuestra alma donde conscientemente podemos encontrar a Dios y recibir una inundación de nueva vida, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro cuerpo y en nuestros asuntos. Es difícil mejorar este sencillo método, pues calladamente entrar en la cámara interna de nuestra alma y cerrar la puerta, ¿no? A esos pensamientos externos de la vida diaria y buscar esa unión consciente con Dios es la suprema forma de orar que nos fue delegada desde los tiempos de Jesús, ¿no? Encuadramos los deseos, cuando encuadramos nuestros deseos, ¿no? En palabras correctas, sin importar nuestras circunstancias, apariencias, y se lo entregamos a nuestro Señor, a ese principio interno creador que tenemos todos, que vive en nosotros, estamos utilizando la inteligencia suprema en miras de aplicar la ley que Dios puso en la mente de Jesús para manifestar aquello que está implantado ya en nosotros, ¿no? Pues la mente divina, el porqué de esto es porque la mente divina nos ha dado todas las potencialidades y en la oración lo reconocemos como fuente de todas ellas y con una correcta comprensión de nuestra relación con Él, nuestra alma se engrandece con infinita capacidad para desplegar aquello que realmente queremos ser, hacer y tener. Por tanto, pensar que la oración consiste en pedir a Dios para alguna necesidad humana, lo único que nos hace es perder de vista nuestra identidad espiritual y volvernos una raza de mendigos orantes, ¿no? Está muy instaurado en los círculos de las grandes mentes de todos los tiempos que aquello en lo que uno se enfoca, esa cosa se expande, ¿no? Pues claro, si en la oración perdemos nuestro tiempo, porque es una pérdida de tiempo pedir porque yo no tengo, porque yo estoy así, porque estoy en una situación, al final lo que estás es retroalimentando esa conciencia de carencia, ¿no? Dios, se nos dice en la Biblia que es espíritu y en Él somos, y en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Somos la progenie de ese espíritu. Bueno, comprendemos desde el principio, desde que empezamos a estudiar la Biblia, comprendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios hablada con fe. Si Dios, si aceptamos y estudiamos e interiorizamos y llegamos a al maravilloso discernimiento de que Dios creó con el poder de su palabra, es lógico asumir que dio igual poder al hombre que tiene instaurada todas las habilidades de su Padre, ¿no? De ahí surge que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no porque Dios tenga dos brazos, dos piernas, sino porque heredamos el principio creativo con el pensamiento y la palabra hablada, que ese espíritu divino al que llamamos Dios nos capacitó para trascender, para dominar estas situaciones terrenales, ¿no? En las que nos vemos envueltos cada día. Bueno, los recursos del espíritu están más allá de los vuelos más altos de la imaginación del hombre. Tú puedes orar por un cuerpo débil para hasta volverlo fuerte. Puedes orar por un corazón temeroso hasta que se llene de paz y de confianza. Puedes orar por unos nervios, por un sistema nervioso, ¿no? Destrozado, excitado,
y agitado hasta que alcancen aplomo y poder. Y puedes orar por un negocio declinante hasta la prosperidad y el éxito. Puedes orar por tu carencia e insuficiencia hasta la provisión y el sostenimiento. Pero bueno, hay un componente, ¿no?, entre medio de todo esto. Es que para perpetuar nuestras situaciones tenemos que interiorizar, ¿no?, mediante la oración, una vía mental, porque toda acción está impulsada por un pensamiento, y en la oración tenemos que recurrir al Padre para que éste canalice en nosotros las ideas correctas para que podamos reformar nuestra realidad, porque todo pensamiento se basa en una idea, toda acción está impulsada por un sistema de creencias. Por lo tanto, la oración tiene que ser un momento del día donde uno recorra a los ideales más altos y donde uno pueda retroalimentarse de esos ideales. Cuando el estudiante de verdad entiende el poder de la verdad, entiende el poder de la oración, lo primero que se topa es que el molino de Dios, en apariencia, muele muy despacio. Y la razón de esto es porque la conciencia de esa persona está operando aún en una envoltura tan densa de materialidad que es difícil lograr una acción inmediata. Difícil, pero no imposible, porque sabemos que todo aquello que uno cultiva prolongado en el tiempo termina dando sus frutos, y lo que parece ahora difícil terminará siendo fácil. Bueno, en ese momento, no por nada del mundo os deis por vencidos, ¿no? Al contrario, es primordial que persistamos, como acabo de decir, en desligarnos de la conciencia de la mente carnal para poder entrar en la mente que estuvo en Cristo Jesús. Y pues primero tenemos que desenredar, tenemos que pasar por un proceso, tenemos que pasar por ese molino que he mencionado antes, donde desenredamos nuestros pensamientos de la carne y luego levantamos nuestra conciencia a la altura del Espíritu. Tenemos que asimilar que la oración es acumulativa, que mientras más oramos, más energía espiritual acumulamos, la cual transforma las ideas invisibles en cosas visibles, mediante ese puente llamado acción. El apóstol Pablo dijo que había que orar sin cesar, pero no una oración vana, una oración repetitiva, una oración sin espíritu, no. Una oración en la que supliquemos, roguemos a Dios, sino una oración, a ser posible, escueta, sencilla y directa, donde lo único que le podamos requerir del Padre es que podamos comprender y que nuestra certeza aumente en que la mente de Dios trabaja a través de nosotros, y en que esas ideas espirituales tienen su igual en nuestro mundo terrenal. El poder de la oración, ¿no?, básicamente reside en el levantamiento que produce en la conciencia por encima del nivel en el que se encuentran nuestros problemas, nuestros impedimentos, nuestras cosas a perpetuar, ¿no?, que nos alejan de obtener aquello que necesitamos. Bueno, si el ser humano comprendiera que tan solo debe elevarse lo suficiente en sus pensamientos, sus problemas se resolverían por sí solos, porque, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, toda acción va precedida de un pensamiento. El pensamiento es la base sobre la cual nosotros alimentamos y articulamos todas las acciones que desplegamos en el exterior, ¿no? Simplemente, ¿no?, lo que podemos dilucidar de esto es que simplemente no se puede perpetuar nuestros asuntos desde el mismo nivel mental en el que fueron creados. Y bueno, ese es realmente el único problema que tienes, que todo aquel que ora tiene que perpetuar, ¿no?, que es elevar su conciencia por encima de esos problemas. Bueno, cuanto más profundamente arraigado en el pensamiento esté el problema en cuestión que se quiere perpetuar, más alto uno tiene que ir en esa oración, ¿no? Tiene que retroalimentarse de ideales durante más tiempo para poder salir de esa balsa de problemas, ¿no? Pues sabiendo esto, a partir de ahora, ¿qué haremos? Nos cercioraremos de que nuestras oraciones encierran palabras de agradecimiento por todo cuanto poseemos, fe en que todo lo que se presenta se va a solucionar de la manera más perfecta y armoniosa, deseos para el bien común, y poder regocijarnos en que Dios nos da cada día las herramientas, tanto espirituales como materiales, para llevar mejor a cabo la tarea para la que nacimos, ¿no? Por encima de todo, hay que evitar el error mortal de poner excusas, ¿no? No hay excusas para no demostrar ese poder elevador de la oración, pues cuando las oraciones no tienen efectos, no es por casualidad, ¿no? Eso solo significa que no se ha trabajado de la manera correcta, y si hay alguna vez un límite para el poder de la oración,
ese límite lo encontramos en nosotros mismos. Bueno, aunque lo he dicho antes, nunca hay que decaer, ¿no? Bueno, si la mala salud es una dificultad, pues no hay que descansar hasta que hayamos provocado al menos una curación corporal, ¿no? No hay enfermedad en el despliegue humano que no haya sido curada por alguien en algún momento, y lo que otros han hecho, tú puedes hacerlo, porque Dios es el principio activo que reside en todo ser, y ese principio no cambia. Si el problema es la pobreza, hay que trabajar en ello y solucionarlo de una vez por todas. Se puede hacer, se ha hecho como acabo de mencionar, y otros lo han hecho y tú puedes hacerlo. Si eres infeliz, insatisfecho con tu suerte o con tu entorno o contigo mismo, ponte a trabajar en ello y niega a aceptarte un no por respuesta e insiste en que la felicidad y la satisfacción son tuyas por derecho divino. Bueno, la oración, como hemos visto, es natural al hombre y debería cultivarse para redondear su carácter. La oración es el lenguaje de la espiritualidad, y cuando se desarrolla hace al hombre señor y capataz de reinos de las cosas, del reino de las formas, del reino material, ¿no? Para obtener resultados de ese uso de esa facultad se debe pensar correctamente, como acabo de decir, y también pues Jesús da una clave maravillosa, y es que todo lo que pidamos orando tenemos que creer de antemano que ya lo hemos recibido, que ya lo tenemos. Bueno, a la luz de nuestro conocimiento de la acción mental, la ley que se expresa en estas palabras es clarísima, ¿no? Más aún, la fe implícita en ellas es absolutamente necesaria para la respuesta segura a la oración. Si pedimos orando, pidiendo para una realización en el futuro, ¿no? Estamos orando desde una base ciega, porque Jesús siempre nos instó a vivir en un eterno presente y a solo mediante la oración apelar a Dios para que nos corra ese velo y veamos esos recursos en el interior que tenemos para poder manifestar y conseguir aquello que queremos. Bueno, cuando oramos con la conversión espiritual, ¿no? Un poco para resumir todo, este elevado reino de la mente del hombre se pone en contacto con la mente universal en el presente, y así la mente de Dios se une a la mente del hombre. Dios responde a nuestras oraciones en forma de ideas, de pensamientos y palabras. Si somos receptivos y aceptamos hacer su voluntad y no las nuestras, estas se instauran en nosotros hasta el punto en el que se convierte en sistemas de creencias, en paradigmas sobre las cuales nosotros nos basamos para decidir y hacer las cosas que van a estar alineados con aquello que necesitamos. No, es por tanto importante que oremos con comprensión de la ley y que siempre demos gracias porque nuestras oraciones ya han sido contestadas, porque se nos ha revelado, ¿no? el compendio de ideas que necesitamos cultivar para posteriormente actuar en la línea de aquello que buscamos manifestar, como he dicho antes. Bueno, no importa cuáles sean las apariencias, no importa cuán grande es aquello que deseas ver materializado en tu vida. Yo declaro ahora mismo que en el nombre de Jesús y del Padre se te ha colmado de todo eso y más. Muchas gracias.